Bueno chicos, habíamos hablado de la jerarquía, ¿no es cierto?, que existe entre lenguaje, lengua y habla. Habíamos dicho que la lengua expresa, ¿no es cierto?, una condición universal, ¿no? Una facultad exclusivamente humana. Habíamos dicho que la lengua es el conjunto de signos verbales y habíamos dicho que el habla es la materialización de esa lengua, ¿no? Esa jerarquía fue planteada por Fernández Saussure en su libro Curso de Lingüística General, ¿correcto? Curso de Lingüística Estructural. Y es por eso que había una cierta jerarquía, ¿no?, de esos elementos. Ahora, vamos a hablar en esa tercera parte de lengua y de habla, de sus características, pero al mismo tiempo vamos a hacer una especie de cuadro comparativo entre ambos elementos. ¿Correcto? A ver, la lengua es un código, o sea, ¿qué quiere decir? Que es un sistema de signos verbales o no verbales, pero es un código determinado. ¿Qué implica que sea un sistema? Quiere decir que ese sistema es entendido por una comunidad o por un pueblo que utiliza un mismo código para la interacción o para su comunicación. Entonces, son sistemas de signos convencionales organizados en base a una serie de reglas acordadas por una comunidad lingüística, ¿correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ahorita se está produciendo esta clase, es porque pertenecemos a una misma comunidad lingüística, o sea, utilizamos una misma lengua, o sea, utilizamos un mismo código, un mismo sistema para poder comunicarnos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la lengua, ¿no es cierto?, digamos, está sistematizada, ¿no es cierto?, por signos convencionales, acordados previamente. ¿Cuál es la diferencia en el habla? En que si la lengua es un código, el habla es el uso de ese código. O sea, quiere decir que es la concreción o la concretización del propio sistema. Pero ustedes sabrán que si uno usa un código, no todos hablamos de la misma forma. Por ejemplo, el habla es la realización concreta, ¿no es cierto?, de ese sistema de signos por parte de un individuo en el acto de la pronunciación, ¿correcto? O sea que una persona puede utilizar el código de diferente manera. Puede utilizar el código según la edad. Por ejemplo, un niño no va a hablar de la misma forma que una persona adulta, una persona que, no sé, me pongo a pensar, de repente una persona que vive en un, digamos, digamos, en un barrio de dinero, no va a hablar de la misma forma que una persona que vive en un barrio pobre, ¿no es cierto? Y de esa manera es como se usa el código o se estructura el habla. La lengua es casi fija. ¿Y por qué es casi fija? ¿Por qué no puedo poner fija? Porque sufre ciertos cambios. Por ejemplo, hay palabras que se pueden mantener en el tiempo y hay otras palabras que cambian con el tiempo. ¿Qué quiere decir que sea casi fija la lengua? Que la lengua se mantiene sin variación, ¿no? La lengua se mantiene sin variación o estable en un periodo de tiempo presente, en el plano sincrónico, ¿correcto? Por otro lado, es posible observar cambios en la lengua en un periodo largo de tiempo. Ese es el sentido diacrónico, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no?, la palabra coronavirus es una palabra que actualmente la estamos utilizando y que es probable que esa palabra no se deje de usar durante todo este año, porque es el evento que ha producido este encierro y que esta clase se está dando de esta manera. Diacrónico, por ejemplo, podría ser la palabra barrio, ¿no?, para designar un espacio habitacional. ¿Y por qué? Porque esa palabra, digamos, pertenece al dialecto del español hablado en el Perú, pero es una palabra que tiene muchos años, ¿no? Porque tus padres, tus abuelos utilizaron esa palabra, ¿no? Por eso es diacrónico. Ahora, el habla, a diferencia de la lengua, es variable, ¿no? Se diferencia de individuo a individuo,
¿no? Porque cada uno no habla de la misma manera o de la misma forma. Por eso el habla es variable. La lengua es teórica. ¿Y por qué la lengua es teórica, chicos? Porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. Es teórica por la aplicación de las reglas gramaticales. Por ejemplo, todos sabemos que todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras se tildan. Entonces, para eso utilizamos las reglas gramaticales, ¿no? Para buscar la manera o la forma de cómo estas palabras se van a tildar, ¿correcto? El habla, porque es práctico. Es práctico no solamente porque se usa la lengua, sino porque representa la doble articulación. Es práctica porque es el resultado de una acción concreta como la articulación. Por ejemplo, para hablar de la articulación tengo que hablar de, digamos, la dicción o la forma en cómo hablamos, pero también qué sonidos emitimos al momento de hablar. O sea, el uso de morfemas y el uso de fonemas, ¿correcto? Que es lo importante en ese caso. La lengua es psíquica y el habla es psicofísica. ¿Por qué la lengua es psíquica? Porque se desarrolla a un nivel mental, ¿no es cierto? Esta lengua es psíquica porque se desarrolla al nivel del cerebro, ¿correcto? Es como que nuestras neuronas hacen conexión y nuestras dendritas hacen conexión para hablar de una información determinada, una información siempre nueva, ¿correcto? Por eso la lengua es psíquica. ¿Y por qué el habla es psicofísica? Porque hay una codificación y una articulación. ¿Eso qué quiere decir? Que primero, antes de hablar, uno piensa. Antes de hablar, uno recepciona la información. Y luego, ¿qué hace? Habla. Y para hablar, ¿qué utiliza? La articulación. Utiliza el aparato fonador, que vendría a ser la boca, la lengua, la garganta, para poder hablar. ¿Correcto? Ahora, la lengua es social porque pertenece a una comunidad lingüística y solo esa comunidad lingüística puede determinar las reglas de uso. ¿Y por qué el habla es individual? Porque así como la lengua pertenece a una comunidad lingüística, cada persona, a pesar de que pertenezca a una comunidad lingüística, tiene una manera o un uso particular, ¿no es cierto?, de esa lengua. ¿No? Es importante recordar eso. Si nuestra comunidad lingüística en el Perú ha designado que el español es un idioma, también podemos decir que no todos los peruanos hablamos de la misma manera, ¿correcto? Entonces, esa es la explicación del cuadro comparativo que tenemos con respecto a lengua y con respecto a habla. Pero a partir de esa comparación van a haber variaciones de la lengua. En este caso vamos a tener tres tipos de variaciones de la lengua: dialecto, sociolecto e idiolecto. Una cosa es una variación geográfica, otra cosa es la variación socioeconómica y otra cosa es la variación de edad, ¿no es cierto?, de género o de ocupación. Por ejemplo, todos sabemos que hablamos una determinada lengua, pero no todos hablamos de la misma forma. Por eso existen ciertas variaciones. Por ejemplo, ¿por qué abajo de dialecto pongo el concepto diatópica? Porque tiene que ver con una variación territorial, geográfica o regional. Por ejemplo, si yo hablo en el Perú de una persona de corta edad, tengo que decir chibolo, pero en México le dicen chavo, pero pero en Venezuela le dicen chavo. O sea que de alguna manera, a pesar de hablar el mismo idioma que es el español, la lengua o el uso de la lengua puede variar de acuerdo a la región geográfica. ¿Correcto? Es importante recordar eso y eso es el dialecto. ¿Qué cosa es el sociolecto? Acá dice que su función es diastráctica. ¿Por qué? Porque depende mucho de los aspectos socioeconómicos, ¿no? Variación de una lengua debido a aspectos socioeconómicos y culturales. Por ejemplo, una persona puede decir me voy de shopping, ¿no es cierto? Claro, sobre todo estas personas que dicen me voy de shopping son personas que tienen dinero, ¿no es cierto?, que tienen una condición acomodada. Pero si yo digo me voy de compras, no es una condición particular, ¿no? Es más, yo podría decir que es una condición que de alguna manera no está particularizando esa acción, ¿no?
Puedes ir de compras no solamente para ir a comprar ropa, sino puedes ir de compras como para, no sé, para comprar alimentos. Entonces, como no es claro y como además tiene que ver mucho con un rasgo socioeconómico, entonces ahí varía entre la palabra shopping y la palabra compras, ¿no es cierto? Ahí está. Y el idiolecto es una, digamos, es una variación diafásica. ¿Y por qué es diafásica? Porque es una variación, ¿no es cierto?, de la lengua debido a la edad, al género o a la ocupación. Por ejemplo, imaginemos a un niño de 8 o un niño de 7 años que dice, me voy a hacer pichi. Ya sabemos que quiere ir al baño, ¿no es cierto?, quiere ir a orinar. Pero, por ejemplo, un adulto o una persona culta diría, me voy a miccionar, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera el hecho de decir pichi a miccionar radica una condición de edad, ¿no es cierto? O por ejemplo, pásame el platito. Sobre todo utilizamos los diminutivos los peruanos, ¿no? O uy, pobrecita, ¿no es cierto? De manera delicada, ¿no? O sea que eso también remarcaría el género, ¿correcto? Entonces esos son los tres espacios o las tres variaciones de la lengua y ese es el cuadro comparativo de las características entre lengua y habla, muchachos, ¿correcto?